saludo a todos. Mi nombre es Diego Araya. Este es el podcast de Comunidad Nexo. Me acompaña Rebeca Guzmán. ¿Cómo estás, amiga? Bien, por dicha. Muy Gracias bien. por invitarme. Sí, muy bien, gracias a Dios. De hecho, estamos retomando el podcast. Este es episodio 86. Y bueno, este inicio de año, honestamente, estos 4 meses han estado movidos. Hemos tenido muchísimas cosas. Sí. Y bueno, nos ha costado tener un buen ritmo con el podcast. Pero aquí estamos. estamos. Perdón por eso. De hecho, el último episodio lo grabaste vos con Eli. No, con Cintia. Ah, con Cintia. Ajá, sí. Y bueno, como saben, queremos aprovechar el podcast siempre para como una herramienta ahí al lado de las enseñanzas, al lado de los grupos de estudio, al lado de los grupos de mujeres, grupos de hombres, de todo lo que hacemos, como para poder discutir temas que de repente se nos quedaron en la enseñanza o textos que fueron muy extensos. Bueno, y justamente en la iglesia seguimos en nuestro estudio del Evangelio de Lucas. Sí. Y este domingo que pasó, el texto era muy grande, entonces, bueno, anuncié que íbamos a tener el tiempo de ahondar del versículo 10, estamos en capítulo 13, Ajá. y vamos del versículo 10 al versículo 17, que fue esta historia que no pudimos verla en nuestra última celebración. Pero bueno, recapitulando un poquito, estamos viendo a Jesús y ahora camino a Jerusalén, que este camino a Jerusalén hay que entenderlo como yendo hacia la cruz, ¿verdad? Entonces, podríamos estar hablando de pocas semanas antes de la muerte de Jesús, y este pasaje, el que vimos el domingo, estaba muy asociado con los últimos que estuvimos enseñando, donde había temas de juicio, temas de la segunda venida, que por cierto Germán estuvo enseñando de eso, y finalmente el último que vimos con mucho énfasis en el arrepentimiento, en esta idea de que los que sufren más no sufren porque pecaron más, o sean más o buenos malos, sino que Jesús hace una afirmación de que aquellos que se creen buenos, y todos en general, a menos que se arrepientan, van a perecer, haciendo alusión también al juicio y a un Dios justo que no deja nada, no pasa nada por alto. Y seguido de eso, en el capítulo 13 tenemos esta historia muy interesante de esta mujer. Sí, lindísimo. Vamos a poder, ¿verdad? Vamos a leerlo y vamos a intentar estudiar un poquitito, observarla y poder retomar un poco como, ¿verdad? Como de lo que viene adelante en el texto y poder tratar de entender el pasaje, que ojalá sea parte de los estudios de Lucas. Sí, así es. Y bueno, y este pasaje tiene varias cosas en común que ya hemos visto. Obviamente ya hemos andado buena parte del libro de Lucas. Vemos a Jesús en sábado, vemos a Jesús en la sinagoga, vemos a Jesús sanando, e inclusive que hay un tema que tiene que ver con un demonio. Así que voy a leerlo, versículo 10 hasta el versículo 17, y lo vamos a observar, lo vamos a estudiar juntos. Dice, un sábado Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas. Estaba allí una mujer que por causa de un demonio llevaba 18 años enferma. Andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, ¿quedas libre de tu enfermedad? Al mismo tiempo puso las manos sobre ella y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Indignado porque Jesús había sanado en sábado, el jefe de la sinagoga intervino dirigiéndose a la gente. Hay 6 días en que se puede trabajar, así que vengan esos días para ser sanados y no el sábado. Aquí vemos la actitud de estos religiosos. Versículo 15, hipócritas, le contestó el Señor. ¿Acaso no desata cada uno de ustedes un buey o su burro en sábado y lo saca del establo para llevarlo a tomar agua? Sin embargo, a esta mujer, que es hija de Abraham, a quien Satanás tenía atada durante 18 largos años, ¿no se le debía quitar esta cadena en sábado? Cuando razonó así, quedaron entonces humillados todos sus adversarios y la gente estaba encantada de tantas maravillas que él hacía. Sí, es un pasaje muy bueno. Sí, hay varios, para estudiar. Sí, hay varios elementos que nos llaman la atención, que son como tus primeras observaciones, Rebe, al ver el pasaje. Tal vez podemos, ¿verdad?, empezar hablando un poquito como del contexto, ¿verdad? Ya nos diste una primera parte, que es que Jesús, ¿verdad?, va hacia Jerusalén. No sabemos específicamente en qué sinagoga está, pero algo que sí pareciera como muy claro por los siguientes textos más adelante es que parece que es la última vez que Jesús visita una sinagoga, ¿verdad? Que es las últimas veces en las que está. Y ¿verdad? Y vemos un poco también como el contexto de la cultura judía,
cuando el rabino, ¿verdad? O el principal de la sinagoga habla acerca de qué es lo que se debe hacer en sábado y qué no, ¿verdad? Y una de las leyes que ellos tenían, o por lo menos parte de las reglas, era que más bien podían desatar sus animales si sus animales estaban en peligro, o, ¿verdad? O cuidarlos, etcétera, pero era parte de las cosas que sí podían hacer en sábado. Y él lo menciona ahí, ¿verdad? Y es como parte como del contexto que estamos viendo ahí un poquitito. Creo que también me mencionabas ahora, que conversamos antes del podcast, sobre que podía ser una sinagoga grande en donde hubiera separación de mujeres y hombres, pero más bien porque podían haber mujeres dentro de la sinagoga. Sí, este tema de las sinagogas, sinagogas y sábados son temas recurrentes, ¿verdad? Sí. Vemos a Jesús en la sinagoga de Capernaum, en la sinagoga de Nazaret, se menciona varias veces, y se menciona además Jesús enseñando, que era parte de la dinámica, que era mucho, más que enseñar, diría yo, discutir. Había una cuestión rabínica de que discutían en torno a la ley, justamente. Entonces, hay una constante ahí de Jesús siendo invitado o participando de la dinámica. Hay una forma específica, ¿verdad?, de lecturas que se hacían. Y el tema del sábado, lo cual es interesante porque aquí otra vez Jesús sana a una persona, la libera literalmente de un demonio un sábado. Y este tema que estás diciendo es importante. Una mujer estaba ahí en medio. Entonces, algo importante para aclarar aquí es que las sinagogas eran estos lugares de reunión, de discusión. No eran como el templo, o sea, no era un lugar sagrado, pero era lugar donde se reunía y se discutía respecto a la ley. Y eran lugares dedicados o eran exclusivos de los hombres. Se cree que en las sinagogas entonces más grandes había una separación, por decir, en el salón principal, donde a un lado entonces sí podían estar las mujeres y los niños, ¿verdad? Entonces, al parecer, esta mujer, por el hecho que él dice, inclusive la llama. Está en otro espacio. Sí, diferente. Jesús la ve, dice que en el 12, y la llamó. Entonces pareciera que la mujer está presente, de alguna manera irrumpe en la reunión, pues obviamente no tenemos los detalles pero está presente, esa es la idea, y Jesús la llama al frente, o sea, o le dice que pueda acercarse a donde él está. Entonces ese detalle es interesante, que probablemente esto es una sinagoga que tenía un lugar destinado para que las mujeres participaran también o estuvieran ahí, pues. Sí, y retomando eso que decías, ¿verdad? De que Jesús es invitado, como, ¿verdad? A la sinagoga, ¿verdad? Pareciera que también leí acerca de eso, pareciera que aunque Jesús ya tenía adversarios, que es lo que dice el último versículo, ¿verdad? Que habían adversarios y que de hecho habían maestros de la ley y fariseos que estaban buscando en qué momento atraparlo, ¿verdad? ¿En qué ocasión atraparlo para llevarlo a juicio? ¿Verdad? Entonces, aún así, ¿verdad? Él está siendo invitado a una sinagoga y esto es como, ¿verdad? Como una contrariedad. Lo vamos a invitar, pero para ver en qué, ¿verdad? En qué va a fallar o dónde lo podemos atrapar, ¿verdad? Y pareciera que esta es una de esas veces que el principal no se puede ni siquiera contener, ¿verdad? Y le dice a todo el pueblo, vean lo que está haciendo en sábado. Claro. ¿Verdad? En esta ocasión, la descripción es bastante interesante porque dice que había una mujer que por causa de un demonio llevaba 18 años enferma. Y ya de uno podría hacer la pregunta, ¿verdad? ¿Qué clase de enfermedad era esta? O de qué se trataba? Porque hay algunos también que han usado ese otro pasaje donde decía que había un hombre que botaba espuma por la boca y como que convulsionaba y que caía al fuego, y no sé si recuerdas eso. Sí. Y también hace referencia a un demonio. Y hay cierto grupo de personas que ha querido como atribuir estas cosas solo a enfermedades desconocidas del tiempo. Lo cierto del caso es que es una aseveración un poco riesgosa porque el mismo texto está aseverando las dos cosas. Es una enfermedad, o sea, padece una condición física, y Jesús está diciendo por causa de un demonio. Exacto, sí. Entonces, Jesús aclara cuál es la raíz de la enfermedad. Claro, y entonces al texto ser tan explícito, lo que deberíamos es entender las dos cosas. Esta mujer está enferma por causa de la opresión de un demonio, ¿verdad? Entonces es porque alguien diría, ¿es una o la otra? Bueno, el texto dice, está enferma por causa de esto. E inclusive nos da, curiosamente, Lucas enfatiza mucho en
en los números. Sí, y en los detalles. Y ese detalle es interesante, 18 años. 18 años de estar enferma. Y una de las cosas, ¿verdad?, que dicen los estudiosos es que ella podía haber tenido una enfermedad que se llama cifoescoliosis, que es una enfermedad que puede ser congénita, o sea, vos puedes nacer con la enfermedad, o también puede ser una enfermedad provocada a raíz de otras enfermedades, ¿verdad? Lo que nos dice un poco también es la clase de vida, ¿verdad?, que pudo haber tenido esta mujer durante todos estos 18 años. ¿Y por qué se puede concluir esto? Porque dice que de ninguna manera se podía enderezar. ¿Verdad? No era una situación de lo que llaman, ¿verdad?, de desgaste muscular, sino que era una situación ya totalmente, digamos que estaba totalmente encorvada, y esa enfermedad se llama así, cifoescoliosis, ¿verdad? Entonces también es interesante pensar o ponernos en los pies de esta mujer, ¿verdad? Y decir cuánto pudo haber sufrido durante estos 18 años. ¿Verdad? No sabemos si nació y tenía 18 años, no sabemos si fue que estuvo algunos años sana y enfermó, ¿verdad? Pero lo que sí sabemos es que sobrellevar una enfermedad como esta, ¿verdad?, que los invitaría a que busquen imágenes, ¿verdad?, que son realmente impactantes. Tener una enfermedad como esta no es algo que se pase por alto. Es literal, ¿verdad?, una condición que te imposibilita ver hacia el frente, o sea, totalmente, verse el polvo, la tierra, o sea, todo hacia abajo. La escoliosis, que supongo que la diferencia es tal vez la orientación en la que la curvatura o la deformidad que se da en la espalda es diferente, ¿verdad? Porque la escoliosis es, si la columna tiene como hacia un lado o hacia el otro tiene una curvatura, ¿verdad? Pero esta es hacia el frente. Exactamente, esta como que empuja a la persona hacia el frente. Y bueno, Jesús la está sanando. Me llama la atención que dice que la vio, la llamó. Y entonces dice, quedas libre de tu enfermedad. Que otra vez vuelve a aseverar que la libera del demonio que está provocando esta cosa. Pero otra vez mezcla las cosas, porque otro texto podría haber dicho, quedas sana de tu enfermedad. Pero él mezcla los dos. Como lo hemos visto en otros textos. De la enfermedad, ¿verdad? Entonces dice que puso las manos sobre ella y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Aquí quizás lo que me llama la atención es el toque de Dios a través de Jesús. Bueno, literalmente, ¿verdad? El tacto de Jesús para con la mujer. Sí. Que lo hemos visto en otros textos. Me recuerdo el de la hija de Jairo, que había muerto, y la de mujer de flujo, que está en el mismo evento que ya habíamos estudiado. Y me llama la atención que Jesús no necesariamente tiene que tocar a esta mujer para sanarla. O sea, el poder de su palabra, su autoridad no requería una acción per se, ¿verdad? Como sanó al siervo del centurión, por ejemplo. ¿verdad? Sí. Entonces eso es interesante porque veo también la intención de Jesús de, afectiva por esta mujer, conmovido por esta mujer. Muchos textos decía que él tuvo compasión por la gente. Entonces veo ese carácter compasivo de Jesús para esta mujer y la está liberando de esta condición. Y las acciones, ¿verdad? Las acciones que vemos aquí. Primero la vio, ¿verdad? Segundo la llama. La llama, que ya decíamos, ¿verdad?, en la parte de contexto que verdad que es muy probable que ella estuviera en otro, ¿verdad?, en otra habitación o un poco alejada, ¿verdad? Y después poner las manos sobre ella, que sin duda es un acto de misericordia en un tiempo en donde tocar a los enfermos primero y después a una mujer, era ¿verdad?, significaba una bajeza casi, ¿verdad?, cultural, ¿verdad? Y además también ¿verdad?, de decir, es que es una persona enferma y no sé si lo que tiene, ¿verdad?, puede ser una enfermedad extraña, ¿verdad? Entonces, Jesús hace todo esto y lo que hace es mostrarnos a nosotros su corazón, sin duda, ¿verdad? Y este rompimiento de las barreras culturales y sociales que él siempre hacía justo con la mujer, ¿verdad? Que es sumamente importante para nosotros eso. Sí, y este texto tal vez yo lo veo como en dos bloques, ¿verdad? Este bloque que estamos viendo en detalle es la circunstancia. Él está enseñando, surge lo de la mujer, él nota a la mujer, ora por la mujer, está con ella, la sana, la libera de esta opresión demoníaca. Y ese es como el episodio, o ese es el escenario en el que da rienda a la pregunta y al cuestionamiento religioso. Entonces, como las dos cosas que están pasando. Primero, este acto milagroso, sinagoga y un sábado, que se vuelve en la discordia otra vez, en la discusión de los religiosos, que es donde viene
el versículo 14, donde hay indignación por causa de lo que Jesús había hecho. El jefe de la sinagoga parece que intervino y se dirigió, interesante, porque pareciera que está queriendo evidenciar a Jesús y a la mujer, pero y no, llamando a la atención como de todos, diciendo, vean el desorden, vean la desobediencia, vean cómo no acata las leyes, cómo no guarda el Sí, sábado. que habla de las intenciones de él, justamente. Sí. ¿Por qué no lo habla con Jesús o por qué no se dirige a Jesús directamente, sino que lo hace a toda la congregación que tiene enfrente, ¿verdad? Exactamente. Como, ¿verdad? Como exhibiendo el acto de Jesús. Sí. Y la sinagoga era el lugar como ideal para esto, porque la gente discutía respecto a esto, ¿verdad? Hay dos escuelas del primer siglo, rabínicas, que eran las que influenciaban el pensamiento fariseico y de las otras agrupaciones religiosas. Hay una que se llama Hillel. ¿Has escuchado de esto? Hillel, creo que la otra más popular era Shammai. Y literalmente una era más, como más hermética que la otra, más estricta. Más estricta. Era Shammai. Y Hillel era un poco más hacia el espíritu de la ley, es como algunos le llamaban, ¿verdad? Y otros hablaban de la observancia de la ley, o sea, el texto por el texto, y el otro era el espíritu del texto. Y parece que este hombre, probablemente fariseo y de esta escuela de pensamiento más rígida, más estricta, aprovecha el momento y hace un señalamiento que él lo está queriendo defender por su... Sí, por su forma de interpretar, de entender el texto y el guardar el mandamiento del sábado. Al final, como que esa expresión que él quiso hacer pública se torna en algo que lo termina, dice, humillando al final, porque el 17 dice que quedaron humillados todos sus adversarios. Y aquí tal vez una cuestión práctica que veo de entrada es ¿quién quiere o quién pretendía dejar en evidencia a Dios o dejar en evidencia a Jesús delante de las personas? Yo el domingo hablaba inclusive del tema de Job en medio de su sufrimiento, haciendo preguntas a Dios respecto de por qué él estaba sufriendo, por qué él estaba pasando esto. Y además, impulsado por sus amigos que una y otra vez le dijeron, reniega contra Dios y peca contra Dios, tú has pecado, algo ha pasado. Sí, algo pasó. ¿Verdad? Aquí en este texto veo este hombre religioso queriendo evidenciar a Jesús y se le torna al revés. Ay, sí. ¿Verdad? Cuando Job habla o sea, como tiene esta pregunta de por qué estoy sufriendo, por qué todo esto. Y la respuesta de parte de Dios justamente no es responder esa inquietud, sino Dios haciéndole preguntas a él. Bueno, yo te voy a preguntar, ¿y dónde estabas cuando yo creé el universo? Y mostrarse él. Eso. Revelarse él, quién es él. Y que es interesante porque siempre que alguien quiere poner en evidencia a Jesús, Jesús se revela. Y Jesús muestra quién es él, muestra su corazón, su intención. Y aquí termina, pues, más bien avergonzando a sus adversarios. Y la gente le causó más bien un sentido de maravillarse de su enseñanza y también de las cosas que venía haciendo. Exacto, sí. Y Jesús aquí, ¿verdad? Como hablamos, empieza a revelarse. Primero hay una revelación a través de la sanidad, ¿verdad? De todo su poder, de la capacidad que tenía Jesús de poder sanar y de transformar, porque yo solo me imagino cómo pudo haber sido esa sanidad, ¿verdad? Como les decía, cuando vemos las imágenes de cómo era esa enfermedad, imaginemos también cómo pudo haber sido esa sanidad, ¿verdad? Impresionante. Claro. Y Jesús ahí está mostrando toda su autoridad, pero además de que muestra toda su autoridad, cuando es cuestionado, muestra, como decimos, el espíritu de la ley, que era lo que verdaderamente era importante durante el sábado, ¿verdad? Que era en realidad, ¿verdad? La compasión. Y porque él lo paraleliza con el uso de los animales, que era lo que te mencionaba al inicio en el contexto, ¿verdad? De cómo la ley decía que si usted tenía un animal en riesgo, usted podía ir y desatar su animal y podía ir y acomodarlo y buscarle el bien. Pero entonces Jesús, ¿verdad? Hace este paralelismo de decir, yo estoy desatando a una persona, a una mujer, y le llama hija de Abraham, que es muy significativo, ¿verdad? Primero para los judíos desde su, ¿verdad? Desde su contexto. De manera de los suyos. Exactamente. O sea, ni siquiera están logrando apreciar esto. Exactamente, que se le llamaba así, y en algunos otros análisis se le dice que podía ser que Jesús le llamara hija de Abraham por un asunto de fe
también, Por haber ¿verdad? mostrado Una fe. mujer que está ahí a pesar de su enfermedad en fe, ¿verdad? Y entonces él hace este paralelismo de decir, si ustedes desatan sus animales, ¿cómo yo no voy a desatar a una mujer? ¿Cómo no voy a tener compasión Después de 18 ella? años de padecer. Y una enfermedad que viene otra vez descrita como una opresión demoníaca, Ajá. que es particular porque estás usando intencionalmente esta desatar, Sí. ¿verdad? Que viene en el texto, el 16. No se le debía quitar esta cadena, estos 9 versículos, Ajá. en un sábado, ¿verdad? Y también esa misma dinámica de ustedes suelten a sus animales para que coman, para que beban agua. Hay otro texto donde los discípulos están agarrando trigo o algo de Ajá. Y también. y vuelve a argumentarlo los animales. ¿Quién de ustedes, si un animal de ustedes se va en una zanja, no lo sacan, no lo Sí, rescatan? exacto. Y aquí usa la misma dinámica del valor y creo que los está retando porque está diciendo ustedes tienen una escala de valores distorsionada. Totalmente. O sea, ustedes salvarían sus animales, pero me están diciendo a mí que no salve sábado, que me espere a domingo, ¿verdad? O que me espere a lunes. Interesantemente, Jesús sabe esta postura, o sea, entiende esto y no tiene ningún problema, no tiene miedo, no se ve amedrentado porque ellos lo vayan a cuestionar en la manera en que, pues, de la manera en que lo hicieron, ¿no? Exactamente. Y en otros textos, ¿verdad? Cuando Jesús habla del sábado, también dice que Él es el dueño del sábado, ¿verdad? O sea, ¿quién más que Él puede decirnos a nosotros en dónde debe estar nuestra compasión, dónde deben estar nuestros valores, dónde debe estar nuestro interés, ¿verdad? Que eso es que esa es la contrariedad que nos está mostrando, ¿verdad? El principal de la sinagoga ¿verdad? O el maestro en este momento, ¿verdad? Mostrando que su interés estaba en sostener más el sistema, Sí. ¿verdad? Que en amar a las personas. Y eso era parte de lo que, ¿verdad? De lo que también queríamos hablar, de cómo nosotros podemos caer en estas literalmente engaño, ¿verdad? Sí. De creer que nos debe importar más lo que sucede un domingo, parte por parte, que cómo tiene el corazón las personas, que cómo se sienten, Claro. qué es lo que están sufriendo, ¿verdad? Y como yo muchas veces, ¿verdad? Yo ahora pensaba, ¿qué puede significar para nosotros sacrificar el sistema? Bueno, que no muchas veces nosotros tenemos el tiempo que quisiéramos, pero lo dedicamos a amar a la gente, a cuidar a la gente, ¿verdad? Y es salirnos de las estructuras y poder, digamos, mostrar compasión como la mostró Jesús y tener claras las prioridades, que eso es lo que a mí me parece más importante. Sí. ¿Verdad? Sí, Jesús en el 15 me parece que da al clavo con eso que estás diciendo, ¿verdad? Le llama hipócritas. Exacto. Como dando a entender cómo es que ustedes sí son los más religiosos, los más, los que están por Los el que texto, cuidan. los que cuidan, Ajá. los que enseñan, cómo no logran ver la necesidad que una persona tiene y más bien cuestionan el proceder de Jesús en sanarla. Y sí, tal vez eso que estás señalando es uno de esos cuidados que hay que tener de cuando estos, está llamando sistema o estructura religiosa, ¿verdad? Que es la dinámica que tiene que ver con su cultura y tiene que ver con lo revelado en el texto, pero lo que ellos habían dejado caer. De hecho, muchos textos, un par de textos ahí, Jesús específicamente dice, ustedes han dejado de obedecer la palabra de Dios por permanecer en sus tradiciones y en mandatos de hombres. Quiere decir que eso que estás diciendo había provocado cosas que hacían a un lado el verdadero valor, el verdadero espíritu detrás de la ley para establecer sus dinámicas religiosas, ¿verdad? Era el lugar indicado, era el sábado, no se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro, solo pueden entrar algunos, no pueden, ¿verdad? Había tanta cosa que al final, otra vez Jesús en otro texto dice, ustedes teniendo la llave del conocimiento, no la han querido pasar, ni ustedes mismos han entrado. Sí, ni entran ni dejan entrar. Ni han querido usarla en función de los demás. Y eso me parece que, tal vez ya traspasando un poquito al tema de aplicaciones para nosotros, creo que tiene que ser un buen llamado de atención para nosotros en que las formas no le pasen por encima a la intención y al corazón del evangelio, que tiene que ver con anunciar buenas nuevas a las personas y anunciar restauración, anunciar misericordia y gracia y atender al oprimido y atender al que ha estado en calamidad
y que el evangelio sea el que viene a suplir esa consolación, esa esperanza, que todo esto es intrínseco del evangelio. O sea, si el evangelio te rescata, si te libera de la pena, si te libera del pecado, entonces tiene todo un proceso restaurativo que, por cierto, honra a la persona, dignifica a la persona, restablece en identidad, en valor, y que es lo que vemos siempre a Jesús haciendo con las mujeres, con los hombres y con los que se está topando. Lo encuentran en una condición que aquí metafóricamente es súper interesante. Sí. Porque es esta mujer. Demasiada claridad. Claro, aquí metafóricamente yo veo la idea esta de una mujer encorvada. Y veo como un Jesús que la libera de esto, que la tiene oprimida. Y aquí tal vez lo hago de manera alegórica. O sea, el texto no dice esto, pero me voy a permitir hacer una aplicación, digamos, alegórica, en el sentido de que hay cosas que nos oprimen y que están por sobre nosotros, y que inclusive a la gente podría llamar a esto justo o bueno. Y quizás nada más es una práctica religiosa. Y otra vez, volviendo a las palabras de Jesús, dice: vengan a mí los que están cargados y cansados, y yo los haré descansar. Mi yugo es liviano, mi carga es liviana. Y cuando usa esta referencia del yugo, por seguro también está hablando de las cargas que los religiosos habían sumado sobre la gente. Le dice: ustedes han cargado sobre la gente cargas más allá de lo que había sido revelado, que ni ustedes mismos llevan, que ni ustedes mismos son capaces de cargar, y cargan a la gente con esto. Y creo que ya eso, como al lado de las aplicaciones, como decía, en un sentido muy, tal vez, metafórico o alegórico también. Claro, y es que, bueno, pienso que cuando uno dedica tiempo a estudiar el evangelio, ¿verdad? Y sobre todo la vida de Jesús, uno se va dando cuenta de cómo, ¿verdad? De cómo el reino de Dios viene a garantizar, ¿verdad? Y a darle, a definir el valor del ser humano, ¿verdad? Claro. En un momento en el que, ¿verdad? Lo que decías, el ser humano está totalmente distorsionado de quién es y de lo que vale. De valor y propósito. Exactamente. Y de identidad, o sea, esas cosas que estás diciendo. ¿Sí? Exacto. Entonces Jesús viene, ¿verdad?, a hacer algo que dignifica la vida de una mujer, y hay un entorno tan distorsionado, ¿verdad?, como para decir, ella no vale lo suficiente como para que la compasión se manifieste en este momento. Entonces, ¿verdad?, también llevo esto a las aplicaciones de nuestra propia vida y de cómo mostramos nosotros realmente el cristianismo, y es no deteniendo nunca la compasión, ¿verdad?, que a veces eso nos falta, nos ensimismamos ¿verdad?, y creemos que el valor puede estar en otro montón de cosas menos en el amor y la compasión que mostramos, ¿verdad?, que el valor está en lo que tengo, el valor está en lo que logro, ¿verdad? Pero no está el valor tal vez en qué hago por el otro, ¿verdad? Y cómo muestro a Jesús a través de compasión, a través de amor, ¿verdad? Y cómo, ¿verdad? Y cómo se nos puede a nosotros olvidar. Y tal vez quisiera retomar esto de las estructuras, ¿verdad? Que a veces queremos sostener más las estructuras que lo que verdaderamente vale en el evangelio. Pero no es que las estructuras estén mal, es que las estructuras existen para la gente, pero se nos olvida. Exactamente, pero se nos olvida y ponemos la estructura sobre las personas cuando es al revés, ¿verdad? Y cómo tenemos nosotros siempre que examinarnos, como decías, ¿verdad? Examinarnos y vernos a nosotros mismos y decir, ¿estoy yo prefiriendo, ¿verdad?, las cosas o las estructuras antes que a las personas, antes que amar, antes que la compasión, antes que ¿verdad?, que el entender que el evangelio de Jesucristo es esto, dar valor? Claro, cuidarnos de que la parte, sí, las estructuras, que o sea, se necesitan, se requieren en algún nivel, ¿no? Pero que no están ahí para que la iglesia le sirva a las estructuras, sino que la estructura le sirve a la iglesia en esa edificación de que cada uno esté creciendo y caminando en su proceso en Cristo. Otras aplicaciones tal vez grandes ahí obviamente es la soberanía, el poder, la autoridad de Jesús sobre esta mujer y sobre el poder demoníaco, ¿verdad? Porque es un punto que no podemos dejar pasar por alto, que Jesús señala esto como una causa. La otra cosa es la reacción de la mujer. Me encanta la reacción de la mujer que dice que alabó a Dios. Sí, una reacción totalmente, ¿verdad?, espontánea de un corazón agradecido,
¿verdad? Cuando tenemos un corazón agradecido delante de Dios, hay esta espontaneidad de glorificar a Dios, ¿verdad? Que no necesitó, volvemos a las estructuras, no necesitó estructuras, sino que simplemente no salió ocupó una de canción, ella. probablemente ella tuvo su canción, su expresión. Exacto. A mí me impacta pensar, esto es en mi imaginación glorificada. Ok. No, me encantaría pensar en la idea que esta mujer pasó de estar encorvada viendo hacia el piso y con esta, o sea, totalmente sometida por esta enfermedad, a levantar las manos y extender y ver el cielo, ¿verdad? Como si pensaríamos que tuvo que haber sido algo así, claro imagen. Que sí. Si yo hubiera ilustrado esto, lo hubiera ilustrado como una mujer que después de tantos años vino Jesús, la liberó. Qué lindo, porque la libertad te permite regresar a la alabanza, a la adoración, a mirar a Dios, al reconocimiento. Hay tantas cosas que pudieran cargar a las personas, que pudieran cargarnos, que no nos permiten solo alabar a Dios y reconocerle y decir: tú eres bueno, tienes poder, tú nos libras, tú nos sanas, tú nos salvas, tú nos justificas del pecado. Y esa es una aplicación lindísima de la reacción, de la respuesta. Yo creo que esa es la respuesta que siempre se requiere ante lo que Jesús hace por nosotros. Sí, que es la libertad, ¿verdad? Libertarnos de la esclavitud, ¿verdad? ¿Verdad? Y hacemos como este ejemplo, como bien dices, ¿verdad? Jesús viene a libertar nuestras vidas, a librarnos de un montón de cosas, de ataduras justamente, como lo hizo con esta mujer, ¿verdad? Y yo uniría esa con el último versículo, el 17, que también dice que la multitud se regocijaba también, ¿verdad? Entonces hay como esta conexión entre cómo glorificó ella al Señor y cómo se regocijaba la gente al ver lo que Jesús hacía, ¿verdad? Entonces esa, ¿verdad? Esa podría ser parte de las aplicaciones, ¿verdad? Y ¿verdad? Y cómo Jesús rompe también, que ya lo mencionamos, estas barreras sociales de las mujeres, de la enfermedad, de todo esto, ¿verdad? Y cómo nos llama a nosotros a ser nosotros así, a romper barreras que no necesariamente son culturales o están en nuestro contexto, pero pueden ser otro tipo de barreras que no nos permitan a nosotros mostrar compasión, ¿verdad? Buenísimo. ¿Algo más, Rebe, que se nos queda por ver ahí? Sí, tal vez, ¿verdad? En función del principal de la sinagoga y su reacción de hipocresía, ¿verdad? De cómo Jesús nos venía hablando en otros pasajes que él iba a ser piedra de tropiezo, ¿verdad? Para algunos, ¿verdad? Y cómo en ese momento él fue traer esta vergüenza delante de estos hombres, pero era justo lo que Jesús venía diciendo: no solamente yo vengo a traer paz, sino muchas veces división en determinados momentos, ¿verdad? Y cómo el evangelio de Jesucristo puede incomodar. Claro. Puede incomodar cuando los sistemas son injustos, cuando los sistemas quieren, ¿verdad? Imponerse sobre las personas. Jesús y su evangelio van a venir a incomodar y a mostrarnos la verdadera importancia. O sea, lo que tiene verdadero valor. Sí. Rebe, si yo te preguntara, pensando en las mujeres de ahora, trayendo algunas de estas cosas, ya dejando un poco el texto ahí, pero moviéndonos a nuestro lado, ¿cuáles son las cosas que la mujer carga hoy? Las mujeres digamos que las mujeres cargan cosas que las oprimen. Y aquí no me estoy refiriendo necesariamente a cosas demoníacas. Puede ser también. Sí. Sobre todo, y específicamente voy a aclarar esto, pueden ser sobre todo si son no creyentes. Exacto. Si son personas atadas por el pecado. Pero ¿qué son cosas que vos podrías identificar que oprimen y que cargan a la mujer de hoy? Bueno, yo pienso que una de las principales cosas con las que las mujeres luchamos hoy en día tiene que ver mucho con qué deberíamos ser, ¿verdad? Cómo la sociedad establece roles para las mujeres. Y cuando no entramos dentro de esos roles, ¿verdad? Hay una descalificación. Pierde valor. Exactamente, digamos, ¿verdad? ¿Cómo entonces las mujeres muchas veces buscamos otros referentes de valor que no son Jesús, que no son lo que Él dice acerca de nosotras, que no es lo que la palabra de Dios ofrece para nuestra identidad? Entonces vemos obviamente nuestra identidad, nuestra estima,
todo afectado y dañado, ¿verdad? O sea, yo diría que esa es una de las principales cosas que nos afecta. ¿Por qué? Porque al final hay una expectativa de cómo debe ser una madre. Como estándares de, bueno, eso que está diciendo. ¿Cómo debe ser una madre? ¿Cómo debe ser una esposa? Sí. ¿Cómo debe ser una mujer soltera, libre, que disfrute la vida, que viaje, que corra, ¿verdad? Que se vea fit, que, ¿me entiendes? Sí, sí. Un nivel de exigencias y de imágenes, yo diría casi prediseñadas en donde vos tenés que calzar, que son las cosas que agobian y cargan a las mujeres. Entonces no estoy llegando a ser, si soy soltera no soy como deberían ser las mujeres solteras, si soy casada no estoy llegando al estándar de la casada, si soy madre no estoy llegando a eso. Entonces, ¿verdad? Creo que Cristo y su evangelio nos ofrecen cosas totalmente diferentes al estándar que nos ofrece el mundo o que nos quiere meter ahí, ¿verdad? En Cristo tenemos descanso, en Cristo tenemos identidad, en Cristo somos lo que Él dice que somos, ¿verdad? Y entonces ahí es donde creo que Jesús viene a quitarnos esa deformidad de nuestra identidad. Sí, esos estándares reales, que son estándares, si son injustos, totalmente. Son groseros y al final como que se queda con la idea, porque yo pensaría que los hombres pasan por cosas, digamos, similares, sí. ¿verdad? Pero sí, como esta idea de tienes que hacer todo esto y si no lo logras, fallaste. Exactamente. Pero al final es quién lo logró. O sea, todo lo que se pide, lo que se exige es complejo. Y pareciera que en Cristo la invitación es vengan como están. Exacto, sí. El valor, el propósito, la valía, la identidad viene de mí. Sí. Y no reside en cosas superficiales o materiales o nada más como... O cuando la mujer pasa... digamos, o de... O como cuando la mujer pasa por los fracasos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, fracasé en mi matrimonio, entonces siente que ya no hay ese, ¿verdad? Ese estándar. Sí. Y ese tipo de cosas, por ejemplo, son las que Jesús viene a ayudarnos a restaurar. No estoy definida por X o Y situación que he vivido en mi vida, ¿verdad? Y eso también a veces cargamos sobre nosotras culpa, pasado, ¿verdad? Diferentes cosas que podemos andar arrastrando, ¿verdad? Y que Jesús viene a decirnos, yo puedo libertarte y hacer todas las cosas nuevas, ¿verdad? Sí. Y entonces eso también es el regalo del evangelio, que Jesús, esas son las buenas noticias para nosotras, ¿verdad? Para las mujeres. Jesús puede restaurar, exacto, cualquier situación de nuestra vida y además puede darnos una identidad tan clara que nos quite pesos innecesarios en la vida, así ¿verdad? Es. Me gusta pensar que Jesús es este vínculo, este nexo precioso con el Padre y que lo que las mujeres y los hombres necesitan es un Padre. Sin duda. Un Padre que les ame, un Padre bueno, un Padre que les recuerde quiénes son, su propósito, su valía y como reposar y decir, ay, sí, yo tengo un Padre que me ama. Y yo tengo un Padre que me suple, y yo tengo un Padre que aboga por mí, que me defiende, que me guarda. Y esto trae una sensación de alivio en el que ya entonces ni hombres ni mujeres tienen que estar luchando por pretender ser algo que tal vez no son en el fondo. O sea, que al final es como un poco esa lucha tal vez interna de ego y de pretender ser lo que no soy, pudiendo ser lo que Él dice que yo soy. Exacto. Que será siempre perfecto, ¿verdad? Sí. Para nosotros. Desde ahí. Claro. Qué lindo. Bueno, gracias por compartir. No, vos también. Y pienso en el grupo Mujeres de Comunidad Nexo. Sí. Que es un grupo de mujeres muy lindo. La semana pasada tuvieron reunión. Sí. Así que bueno, invitando a todas las mujeres que participen y puedan disfrutar de la compañía de otras mujeres, de la sabiduría, de la experiencia. Así es. Y además que puedan, y esto también hay que reconocerlo en Comunidad Nexo. Hay una fuerza importantísima de cómo las mujeres sirven. Sí, sin y duda. A mí eso siempre no me sorprende porque lo he visto toda mi vida. Sí, es verdad. Pero a mí siempre me recuerda que el evangelio vino a mí por mi abuelita y además por la repetición, la enseñanza y la crianza de mi mamá. Entonces siempre pienso en lo maravillosas que son las mujeres y la manera en que Dios las usa. En maneras distintas y en la fortaleza en que las mujeres han mostrado en
amar el evangelio y servir por el evangelio. Y bueno, en nuestra comunidad vemos muchísimo eso, así que invitamos a todas las mujeres. Sí, súper invitadas a que puedan compartir en un espacio que de verdad que es específico para nosotras, con temas específicos donde nos escuchamos. Eso me encanta. O sea, me encanta saber que puedes llegar a sentarte a una mesa, a ser escuchada y además a analizar, a participar y a analizar, ¿verdad? Cosas que el evangelio tiene para nosotras, verdades, ¿verdad? Y el poder conocernos también, compartir, ¿verdad? Nosotros tenemos desde adultas mayores hasta mujeres recién casadas, jóvenes, ¿verdad? De 20 y tantos años, y la verdad que esa participación activa de todas es demasiado enriquecedora, ¿verdad? Y es un espacio muy hermoso para poder compartir. Por ahora nos reunimos una vez al mes, pero también eso ha hecho, ¿verdad? Que es parte de lo que nosotras como equipo hablábamos el otro día, ha hecho también vínculos muy importantes en nuestra comunidad, que se conecten, que se sientan acompañadas, amigas unas de otras, ¿verdad? Y eso es parte también de lo que yo creo que Dios quiere para nosotros, y es que tengamos un grupo que nos ayude y nos fortalezca a seguir adelante en Cristo. Qué bueno, buen trabajo. Sí, yo sé que las mujeres tienen una dinámica de devocionales que están estudiando entre semana, grupos por los que están hablando, están orando. Y sí, la misma dinámica de las reuniones no es tan expositiva, o sea, no es tan magistral, sino como que es todas comunicando, hablando, discutiendo en mesas y bueno, siendo dirigidas a la palabra de Dios. Exacto. Pero gracias, amiga, por este tiempo. Este fue episodio 86 del podcast de Comunidad Nexo. Estamos retomando. Tengan paciencia con nosotros. Sí. Lo hacemos de verdad con la intención de servirles, de que ojalá este tiempo sea para edificación y bueno, para complementar algunos temas que por alguna razón u otra tal vez durante la enseñanza domingo no lo logramos. Sí. Ese fue un ejemplo de esto. Así que les anticipo que vamos a tener otros episodios que vienen. Así que bueno, sin más, bendiciones. Chao. Chao.